El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos en Él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escribía el Papa Pablo VI en una de las alocuciones en una fiesta de Pentecostés en el año 77 o 78, que el Espíritu Santo es el gran desconocido para muchísimos cristianos. Y es que a veces invocamos en la Santísima Trinidad al Hijo, por supuesto, quien nos ha salvado a través de su cruz, por supuesto al Padre, fuente de todos los dones, fuente del amor, fuente del perdón, pero a veces, pocas veces invocamos al Espíritu Santo. Ese llamado de atención del Papa Pablo VI, a juicio de algunos que estudian la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, dicen que fue un llamado de atención que sirvió, porque ciertamente en las décadas siguientes se comenzó a hablar mucho más del Espíritu Santo, y ahora son muchísimos los cristianos que no solamente creen en Él, sino que le invocan frecuentemente. Por eso la fiesta de Pentecostés que en la iglesia se celebra no es una fiesta más, es una fiesta a Dios, a una de las tres divinas personas. Los signos que aparecen en nuestros templos, en este templo en el que nos hemos congregado, pues de manera elocuente hablan por sí mismos. Este color litúrgico rojo y los mismos pendones de color rojo son el color del testigo. Quienes han estado en las celebraciones de las confirmaciones, por ejemplo, se han dado cuenta de que el color litúrgico que el obispo o el sacerdote que presencia la celebración de las confirmaciones es el color rojo. ¿Por qué? Porque es directamente el color que alude al Espíritu Santo en señal del testigo. Y más aún, ustedes han visto que en los obispos hay unos que son los señores cardenales y ellos se visten normalmente de color rojo. ¿A qué alude el color rojo? Ellos son los primeros testigos. Así son llamados también ellos, los primeros que deben dar testimonio, o los primeros que en lugar del combate deberían estar dispuestos a dar incluso la vida por Él. ¿Estaríamos nosotros dispuestos también a dar la vida por el Señor bajo la luz del Espíritu? Ojalá que sí. Reflexionaba sobre qué significa el Espíritu Santo, sin detenernos pues mucho en grandes elucubraciones quizá teológicas. Creo que hay como tres espacios en los cuales el Espíritu Santo actúa. El primer espacio, ¿dónde actúa el Espíritu Santo? En primer lugar, actúa dentro de ti mismo, dentro de ti. El Espíritu Santo actúa de una manera a veces imperceptible. ¿Qué hace el Espíritu Santo en ti? ¿Qué es capaz de hacer el Espíritu Santo en ti? Yo les haría una pregunta siguiente. ¿Cuál es uno de los fines del ser humano cuando está aquí? A ver, ustedes durante tantos años, tantas décadas, los que ya tienen muchos años, ¿qué han querido perseguir a lo largo de su vida? Bien, podría decir, pues, ser feliz, ¿no? Grandes proyectos de realización personal, vivir como con una paz interior, vivir bien, vivir como un ser humano debe vivir, dignamente. Pues ahí es donde actúa el Espíritu Santo. A la base de nuestros mejores deseos, el Espíritu Santo actúa de una manera a veces imperceptible
pero es el que fecunda finalmente nuestros proyectos. Decían los griegos que para poder ser felices tenemos que conocernos a sí mismos. Es una frase acudida pues a los filósofos grandes y decían: conócete a ti mismo. Si quieres ser grande en la vida, si quieres ser feliz, la fuente de la felicidad comienza en conocerse, saber, ser consciente de sus grandezas, conocer sus debilidades, ser capaz de sus potencialidades, conocerse a sí mismo. ¿Y quién es el que nos permite conocernos y apropiarnos de lo que somos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuente de la sabiduría, y la primera aplicación de esa sabiduría del Espíritu es a nosotros mismos. La persona que se pone bajo la sombra del Espíritu, les aseguro que es capaz de conocerse muchísimo a sí mismo. De ahí que muchas personas han experimentado esa presencia del Espíritu, por ejemplo, en los momentos de oración. ¿Qué es la oración? Si no es un ejercicio de descubrir mi vida delante de Dios y descubrirme a mí mismo, quitarme a veces las vendas de los ojos. El Espíritu Santo actúa en esos momentos profundos de oración y nos va diciendo lo que realmente somos. Eso hace el Espíritu Santo en uno. El Espíritu Santo es como ese aire que cuando en nosotros se nos ha depositado herrumbre, suciedad, polvo y todas esas cosas, el Espíritu Santo hace como el limpión, ¿no? Y nos limpia y hace que veamos claro lo que realmente hay dentro de nosotros. Cuando los proyectos a veces no están funcionando bien, el Espíritu Santo como que encausa esos proyectos humanos. Cuando vamos como perdiendo el control de sí mismo, de nuestras emociones, de nuestras cosas, el Espíritu Santo como que nos encausa nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros deseos. Grandes oraciones hay al Espíritu Santo y casi todas se le pide allí: Espíritu Santo, que tú actúes en mis pensamientos, que moderes mis deseos, que moderes mis acciones. Ciertamente el Espíritu Santo actúa en uno. Y es lo que experimentó Jesús. Si miramos en los evangelios, dos cosas logró el Espíritu Santo en Jesús. Primero, que Jesús fuera tomando poco a poco conciencia de quién era: el Hijo de Dios, el enviado a los hombres a salvar a los hombres, el hombre que tenía que hacer un proyecto no fácil. El Espíritu Santo le permitió ser consciente de ello. Y el Espíritu Santo le permitió a Jesús ¿qué? Tener claridad para ejecutar el proyecto de Dios. Sin el Espíritu Santo, Jesús lo hubiera tenido muy difícil para haber realizado el proyecto de Dios. El Espíritu es el que le da claridad, es el que lo arrojaba. Incluso cuando Jesús no quería ir, el Espíritu Santo lo impulsaba. El Espíritu Santo hacía que el corazón de Jesús ardiera de pasión por el reino. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en uno. Piensa tú mismo si está actuando o no ese Espíritu Santo en ti. Segundo ámbito en donde actúa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa en el mundo. Y a veces decimos, en el mundo puede actuar el Espíritu Santo, en donde a veces prima hoy en día el espíritu de el no discernimiento, a veces donde hay tantas personas que se declaran ateas, donde hay una crisis de valores cada vez quizá un poco más abismal. ¿Puede el Espíritu Santo actuar? Sí, el Espíritu Santo sigue actuando y siempre lo ha hecho. En el siglo II había un santo llamado San Justino y escribía en una obra filosófico-teológica algo muy bonito. Les regalo esa expresión. Hablaba de las llamadas semillas del verbo. ¿Qué eran esas semillas del verbo? Él decía que Dios, a través de su Hijo, es la fuente absoluta de la sabiduría, pero que en el corazón y en el actuar de todos los hombres del mundo, sean o no creyentes, esa sabiduría se manifiesta. Son como esas esporas, digamos, que salen del corazón de Dios, que es la sabiduría de Dios, y llegan a través del aire del Espíritu a muchísimas personas. Y entonces en el mundo encontramos ciertamente personas que sin saberlo actúan bajo la sombra del Espíritu. Grandes políticos que han
logrado pacificar situaciones muy complicadas en sus países y han conseguido la paz. Grandes maestros que han sido recordados por su testimonio de vida, quizá no su testimonio religioso. Grandes personajes históricos que han defendido los intereses y los valores de aquellos que han sido perseguidos, calumniados, injuriados por diferentes causas. Ciertamente el Espíritu actúa. ¿Qué hace el Espíritu? Prepara el terreno en donde Dios finalmente puede ser conocido y amado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en el mundo. El Espíritu sí actúa. Y no podríamos nosotros pretender decir que el Espíritu solo lo poseen, pues los que son temerosos de Dios, solamente en este caso los que han recibido el bautismo en el Espíritu, los que tratan de caminar según la ley de Dios. Nosotros sí poseemos el Espíritu y los otros no lo poseen. A veces el Espíritu también actúa allá. Y a veces el Espíritu Santo nos sorprende a través de personas que ni siquiera son religiosas y decimos, ¿cómo el Espíritu Santo actúa ahí? Dios pues prepara en el mundo diferentes escenarios en los cuales Dios pueda ser conocido y amado. Sí que actúa el Espíritu Santo en el mundo. Ahí está presente las semillas del Verbo. Y finalmente tenemos la acción significativa del Espíritu, y es el tercer escenario. ¿Dónde actúa el Espíritu? El lugar privilegiado en el cual el Espíritu Santo actúa. Decimos privilegiado, pero no decimos el único. Lugar privilegiado es ¿dónde? En la iglesia. Ese lugar privilegiado, en su iglesia, en su comunidad. Y es lo que nos recuerdan las lecturas de hoy. El Espíritu allí fue donde se suscitó. Vino sobre los apóstoles y María, y luego sobre aquellos que antes no eran pueblo y que bajo la escucha de la sombra del Espíritu, aquella predicación apostólica, se convirtieron y formaron la primera iglesia. El Espíritu Santo actúa de manera privilegiada en la iglesia, sin embargo a veces no lo dejamos actuar. Cuando la iglesia ha cometido grandes equivocaciones a lo largo de su historia, algunas las ha cometido y ha pagado muy caro, ¿es por qué? Es porque no ha dejado actuar al Espíritu. Es porque a veces nos creemos un poco más autosuficientes o más inteligentes que el Espíritu y no dejamos actuar el Espíritu Santo, que a veces toca las puertas o que a veces nos sacude, pues de una manera quizá un poco violenta. Pero es que ese es el Espíritu. El Espíritu actúa a través de la iglesia. ¿Qué hace el Espíritu en la iglesia? Pues de que todos los medios de los que disponemos no se conviertan en fines en sí mismos, sino que se conviertan en medios efectivos para comunicar a Dios. Los sacramentos que celebramos en la iglesia, si no fueran bajo la sombra del Espíritu, esto sería una obra de teatro. Esto sería una obra de teatro. Si aquí no estuviera actuando el Espíritu Santo, ustedes y yo estaríamos perdiendo el tiempo. ¿Qué estaríamos haciendo aquí? Recordando un personaje del pasado, recordando una acción que hoy no se actualiza a nosotros y que no está produciendo nada nuevo. No, el Espíritu Santo trae esa obra de Jesús y la aplica en el aquí ahora a tu vida y a la mía. Y eso es lo que hace la diferencia. No es un solo recuerdo, es un actuar presente. Eso hace el Espíritu Santo, que mueva tu conciencia al arrepentimiento, que tu oración sea escuchada por Dios. ¿Ustedes por qué están sentados aquí hoy, esta mañana? No me van a decir, pues porque tenemos la costumbre de venir cada 8 días a misa, o porque el despertador nos avisó, porque nos llamó fulano. Están aquí porque el Espíritu los ha traído. ¿Quién es el que nos mueve a actuar en consecuencia de la fe? ¿Quién es el que nos hace que sigamos andando y no nos cansemos de andar como discípulos de Jesús? El Espíritu Santo. Sin Él, la iglesia se acaba. La iglesia se constituye en una ONG. La iglesia deja de ser instrumento de salvación. Esos 3 espacios actúa el Espíritu Santo. En ti mismo, en el mundo y en la iglesia. Pero tú eres instrumento del Espíritu Santo. Esta semana me decía alguien una pregunta muy interesante, ¿no? Hace una semana.
me decía: Padre, vamos a celebrar la fiesta del Espíritu Santo y es adecuado decir Espíritu Santo, ven a mí, o invocar al Espíritu Santo que está dentro de sí. Me hizo pensar. Le dije: oye, sí, cuando uno dice Espíritu Santo ven es porque tal vez no está. Sí, ven a mí porque tal vez no te he descubierto el cómo estás actuando. Es acudir al Espíritu que ya inhabita en ti como una semilla, es decir, Espíritu Santo, tú que estás allá guardadito, renuévame esos dones espirituales. Tú que estás allá como ese fueguito ahí tenue, enciéndete de una vez por todas. Tú que estás ahí como un viento, conviértete en un viento arrollador que haga que yo sea instrumento en donde esté para comunicar la experiencia de Jesús. Se puede decir Espíritu Santo ven, o Espíritu Santo actúa en mí porque ya tú lo tienes allí. Esta experiencia pues del Espíritu Santo es muy importante para que la dejemos actuar. Esta mañana ponía yo a pensar en algún hecho de vida que nos pudiera significar, y no sé por qué se me vino a la mente esta tragedia que pasó hace algunos años. ¿Recuerdan la tragedia del Chapecoense, de ese equipo de fútbol de brasilero que iban a jugar la final de la Copa Suramericana? Casualmente iban a una ciudad de mi país, a Medellín. ¿Y qué pasó con el avión? Que 10 kilómetros antes se cayó. ¿Por qué se cayó? El avión estaba en perfectas condiciones, estaba bueno, los pilotos eran buenos y experimentados, los que iban a competir súper preparados, todo el escenario estaba listo. ¿Qué pasó? Se quedó sin combustible la aeronave. ¿Y por qué se quedó sin combustible? Pues porque los que salieron se confiaron, creyeron que les iba a alcanzar, se confiaron de su pericia, se confiaron en el rendimiento de la nave, pensaron que el viaje no iba a haber ninguna dificultad, que no los iban a poner a esperar un momento mientras aterrizaban otros aviones que estaban en cola, y se les acabó el combustible, se cayeron. Se cayeron a 10 kilómetros antes del aeropuerto, no les alcanzó. Ese fue el final del informe que salió. Todo fue error humano. El Espíritu Santo dispone todo para actuar en ti, para actuar en el mundo, para actuar en la iglesia. A Dios no se le escapa nada. ¿Cuándo el Espíritu Santo no actúa? Cuando no lo dejamos. Cuando somos demasiado autosuficientes. Cuando nos confiamos en sí mismos. Y ese es el pecado contra el Espíritu Santo, el cual Jesús nos habla en el Evangelio. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Decir, no necesito de Dios. Yo solito, yo solita, sin Dios puedo sacar mis proyectos adelante. Yo sin Dios puedo ser feliz. Yo sin Dios puedo hacer este mundo muy humano. Pero el hombre sin Dios, a veces, no siempre, pero la mayoría de veces se termina equivocando y termina con las manos vacías. A veces le alcanza el combustible, otras veces no le alcanza y el avión se le cae antes de llegar a feliz puerto. Pidámosle al Señor entonces que ese Espíritu Santo se renueve en nosotros en este día de Pentecostés y que seamos nosotros instrumentos suyos. Él actúa en nosotros, que ese corazón esté rojito, es decir, esté encendido de amor por Él, dinámico, activo. Dejémosle actuar, Él quiere actuar.